sanos y a partir del día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de la enfermedad. Dentro de todos los temas que vamos a hablar, este es uno de los temas un poquito más áridos, ¿no? Menos a los que les gusta microbiología, ¿no? Es un tema un poquito complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? ¿Qué es lo que vemos? Placa, pero ¿cómo se llama? Placa removible. Placa blanda. Sí, ¿cierto? Cada vez que nosotros tratemos a nuestros pacientes, en todas las citas tenemos que pasarle su partido revelador, su boleta genciana y evidenciar la cantidad de placa que hay en la boca del paciente. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a concientizar al paciente a que se dé cuenta de la gran cantidad de bacterias, de microorganismos que tiene en la boca. Y estos microorganismos en algún momento se pueden volver patógenos y pueden causar la enfermedad, desde gingivitis hasta periodontitis, terminando con la pérdida de las piezas dentales. Estas enfermedades, la gingivitis y la periodontitis, generalmente están asociadas a placa. ¿Ya? La mayor parte de las enfermedades periodontales están asociadas a placa. La gingivitis es la primera etapa de esta enfermedad periodontal. Esta periodontitis normalmente es reversible. ¿Sí? Es reversible. ¿Por qué es reversible? Porque se va a solucionar con una buena higiene oral y una remoción del cálculo dental. Esto lo hace el paciente y esto lo hacemos nosotros. 50-50. Bien. La periodontitis suele desarrollarse a partir de una gingivitis, ¿sí? Más o menos manifiesta, y es una alteración solo parcialmente reversible. Es decir, si es tratado a tiempo, va a ser reversible. Si la periodontitis es leve en un estado inicial, va a ser reversible. Si no, lastimosamente los tejidos periodontales van a ir poco a poco disminuyendo en cuanto a su tamaño, en cuanto a su altura, y se van a ir perdiendo esos tejidos periodontales. Normalmente, las bacterias, que son las que atacan al organismo, van a encontrar una respuesta del organismo, ¿sí? Una respuesta en este caso del periodonto, una respuesta del hueso. Y de esa asociación que se hace, de esa guerra, por así decir, que se hace, no se sabe qué es lo que puede pasar. ¿Ya? Puede haber inflamación, como puede que no haya, ¿sí? Todo depende de la respuesta del hueso, ¿sí? Si está disminuido o si está exacerbado. ¿Sí? Las consecuencias no se saben. No se sabe qué va a pasar, porque hay pacientes que están inmunodeprimidos, entonces las bacterias van a ingresar con mayor facilidad y van a empezar a destruir los tejidos periodontales, ¿no? De una manera progresiva, de una manera crónica, de una manera lenta. ¿Ya? Pero aquellos pacientes que tienen una respuesta adecuada, esa periodontitis va a tener una evolución mucho menos que lenta, incluso puede detenerse en algún momento. Hay pacientes que tienen una respuesta exacerbada ante los agentes patógenos. Esto va a hacer que el mismo organismo destruya sus tejidos. El mismo organismo empieza a destruir los tejidos. ¿Ya? Entonces, esto no se sabe en cada uno de los pacientes. No se sabe qué es lo que va a ocasionar, porque eso depende de la respuesta del huésped, ¿no? Entonces, la virulencia de las bacterias, su capacidad para penetrar los tejidos, en este caso los tejidos periodontales, su cantidad, su composición, así como sus productos metabólicos, van a desencadenar las reacciones del huésped. No es que de frente van y destruyen, ¿no? Sino que hay una reacción y nosotros no sabemos cómo es esa reacción. Por lo tanto, el hecho de que una enfermedad periodontal se desarrolle y el grado en que lo haga depende solo en parte de la agresión bacteriana. Depende
qué microorganismos son los que están en ese momento atacando. Son más bien factores adicionales, es decir, las respuestas defensivas individual de cada persona. Otra cosa también importante son los factores de riesgo. No es lo mismo un huésped de un paciente que no fuma de un paciente fumador. No es lo mismo un huésped de un paciente que no tiene diabetes que uno que sí tiene diabetes, ¿ya? No es lo mismo un huésped de un paciente que no tiene estrés de un paciente totalmente estresado, ¿no? Entonces eso va a cambiar, ¿no? Va a cambiar el entorno. Los que determinan la evolución de una gingivitis hasta una periodontitis. Según Coman y colaboradores, nos dice que los motivos de que una gingivitis evolucione a una periodontitis no están totalmente aclarados, ¿sí? Como sucede con cualquier infección en el cuerpo, los criterios determinantes parecen ser, por un lado, la multiplicación de los microorganismos patógenos, su potencia tóxica y su capacidad para penetrar, en este caso, los tejidos periodontales. Y por otro lado, la respuesta individual de su huésped a la infección. O sea que las bacterias no trabajan por sí solas y no ocasionan por sí solas la destrucción de los tejidos periodontales, ¿no? Entonces nosotros tenemos como primer punto los microorganismos patógenos que se instalan en la cavidad bucal, ¿sí? Y que podrían ocasionar una periodontitis. Pero estos microorganismos están modificados por algunos factores, como por ejemplo la higiene bucal. Aquellos pacientes que tienen una buena higiene bucal, ¿estos microorganismos patógenos podrán ocasionar periodontitis? No. Pero si el paciente tiene estos microorganismos patógenos, ¿no? Y no tiene buenas condiciones de higiene, lógicamente es predecible de que va a pasar, ¿no? De lo que va a suceder. Los factores de retención, como les decía, cualquier elemento protésico en la cavidad bucal hace que sea más susceptible de que se instalen estos microorganismos y se reproduzcan y puedan excretar sus toxinas, ¿no? Y la dieta, mientras más azúcares consume el paciente, mientras más gaseosas consume el paciente, mientras más grasa consume el paciente, esto va a favorecer a la reproducción de los microorganismos, ¿no? Entonces los microorganismos no actúan solos, sino que encuentran un nicho, un lugar ideal para poder reproducirse. Además de los microorganismos, tenemos también factores genéticos. Dentro de ellos tenemos los defectos inmunitarios. Como les decía también la clase pasada, hay pacientes que tienen una respuesta exacerbada ante cualquier agente, ¿no? No todos tenemos la misma respuesta, ¿no? Entonces eso está en los genes. Defectos inmunitarios, ¿no? Cada microorganismo tiene también su propio mecanismo de respuesta. Síndromes o enfermedades también van a modificar, ¿no? No todas las enfermedades van a causar el mismo tipo de inmunosupresión o la misma facilidad para que los microorganismos encuentren un lugar ideal para poder reproducirse, ¿no? Y también virus como, por ejemplo, el virus del SIDA, ¿no? Que hace que todo el sistema inmune caiga, ¿no? Entonces estos pacientes lógicamente van a ser mucho más susceptibles, ¿no? Entonces ya tenemos los microorganismos, ya tenemos la genética. También a esto le vamos a incluir los hábitos, ¿sí? Dentro de estos hábitos, por ejemplo, los hábitos sanitarios generales, los hábitos de higiene. Aquellos pacientes que no tienen hábito de higiene son más susceptibles de padecer de enfermedad periodontal. El tabaquismo, el alcohol, lógicamente, ¿no? Van a hacer que los microorganismos se encuentren en un lugar ideal para poder reproducirse, ¿no? La alimentación, los medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que hacen de que se exacerbe el proceso inflamatorio y por lo tanto los microorganismos se encuentren en un lugar ideal. Y por último, el estrés negativo, ¿no? Actualmente está comprobado de que aquellas personas que tienen estrés tienen una respuesta totalmente distinta a aquella persona que está totalmente sana sin ningún tipo de estrés.
¿ya? Entonces su organismo va a ser mucho más susceptible que una persona que no tiene, ¿no? Entonces, todos estos factores son los que van a hacer de que se produzca la enfermedad. Muy bien. Acá tenemos un estudio de Loe, ¿no?, y colaboradores, en el cual se hizo provocó una gingivitis experimental, ¿no?, en estudiantes, los cuales, estudiantes que tenían buena higiene, les dijeron que dejen de cepillarse los dientes. ¿Qué pasó? A los días empezaron a aparecer distintos tipos de bacterias, como por ejemplo, miren acá, aportaron la demostración experimental clásica de la génesis bacteriana, ¿no?, de la gingivitis. Si en ausencia de placa y gingivitis se interrumpe toda higiene oral, ¿ya? Se interrumpió toda higiene oral, y en los primeros días de placa se acumularon los cocos y los bacilos, ¿sí? Fueron los primeros colonizadores. Posteriormente, los filamentos, y por último los gram negativos, ¿no?, y las espiroquetas, que son las últimas en llegar. Entonces todas estas bacterias van formando capas, ¿sí?, donde las gram negativas, donde las bacterias que no necesitan oxígeno, es decir, las anaerobias, van acumulándose en la parte del fondo, y las aerobias en la parte más superficial, ¿sí? Entonces, estos pacientes desarrollaron de alguna manera gingivitis. A esto se le llamó gingivitis experimental, ¿ya? Entonces, ¿cómo solucionaron esto? Inmediatamente se cepillaron todos y esto calmó, desapareció la gingivitis, ¿no? Entonces se comprobó que la técnica de cepillado, una buena higiene, hace que se desaparezcan estas bacterias y por lo tanto la causa de la inflamación del encima. Bien, entonces estos pacientes desarrollaron este tipo de gingivitis, ¿no? Algunas zonas sangrantes, ¿sí? Muy bien. Entonces, las bacterias que normalmente se encuentran en la cavidad bucal, ¿lees bien, Nishi? ¿Se entiende lo que dicen? Muy bien. No se ve Las bacterias nada. que se encuentran en la saliva pueden ser consideradas bacterias planctónicas. ¿Qué cosa quiere decir planctónicas? Que están en un estado saprofita, que no causan ningún tipo de patología, en un estado de un ambiente normal, ¿cierto? Estas bacterias van a flotar en una fase líquida. Cada vez que nosotros hablemos de placa, siempre vamos a relacionar esta placa con sustancias duras y sustancias líquidas, porque la mayor parte de las placas bacterianas de los biofilm va a ser agua, ¿sí? Sin embargo, las bacterias que se encuentran en una superficie dura, como por ejemplo los dientes, por ejemplo las reconstrucciones, hablamos de amalgamas, hablamos de resinas, hablamos de prótesis, hablamos de implantes, van a formar una película gelatinosa adherente llamado placa dental, o actualmente llamado biofilm, ¿ya? Entonces, las superficies o estructuras duras de la cavidad bucal son las que favorecen la aparición de placa. Si no existiera estructuras duras en la cavidad bucal, no estaríamos hablando de biofilm, estaríamos hablando de bacterias planctónicas, ¿sí?, que están en los tejidos blancos, ¿ya? Entonces, estas superficies duras son las que ocasionan la formación de la placa dental, ¿no? Como dice acá, la placa dental es el principal agente etiológico tanto de la caries como de la enfermedad periodontal. ¿Dónde podemos encontrar biofilm? Por ejemplo, en el oído, por ejemplo, en el estómago, por ejemplo, en la vagina, ¿no? Y también en algunas zonas de la pelvis, ¿sí? Por ejemplo,
Hay una bacteria llamada la Porphyromonas gingivalis que la están relacionando actualmente mucho con la que ocasiona la gastritis, el Helicobacter pylori, ¿no? Hay una relación que están actualmente estudiando y esta entonces está ocasionada, ¿no? Sirve como un mecanismo para llegar ahí, la periodontitis, ¿no? Entonces están estudiando actualmente la relación entre periodontitis y el Helicobacter pylori, la gastritis, ¿no? Ocasionada por esa bacteria. Es que el oído tiene estructuras óseas, estructuras duras, la otitis media, por ejemplo. En el oído medio están los huesecillos, martillo, yunque y estribo, ¿no? Pero es una zona que también se puede localizar el biofilm, ¿no? Por ejemplo, los recién nacidos, ¿no? Que no tienen sus defensas todavía bien conformadas, hace de que cuando tienen una infección nasal, ¿no? A través de la trompa del Eustaquio, se comunique con el oído medio. Entonces, esas bacterias van a migrar hacia esa zona, ¿no? Y van a producir una otitis media, ¿ya? Porque se van a localizar ahí, van a encontrar un lugar ideal, ¿no? Para eso. Bien. Con la aparición del microscopio óptico, médico, Anthony van Leeuwenhoek, observó en el 83 que la placa dental estaba compuesta básicamente por depósitos blandos con microbios y restos de alimentos. Pasamos adelante. Posteriormente, en el 98, Black definió la placa dental como placas blandas gelatinosas. ¿Ya? Esto es algo que actualmente han encontrado, ¿no? Debido a algunas estructuras que vamos a ver a continuación. En el 65, Egelberg y colaboradores determinaron los estadios de la formación de la placa dental. Estos autores definieron 4 estadios, ¿sí? De la formación de la placa. En primer lugar, se forma una biopelícula sobre la superficie del diente, sobre la superficie de la prótesis, de la corona, de la restauración, lo que fuere. Esta biopelícula estaría compuesta por glicoproteínas. Un segundo estadio, en esta fase se observa la adhesión de otros tipos de bacterias a la biopelícula, previamente formada, ¿no? Entonces, sobre un grupo bacteriano se va acumulando otro. Luego se produce la fase 3, que es la fase de multiplicación. La cantidad de bacterias, una vez que ya colonizaron, empiezan a multiplicarse. Y la fase 4, debido a esa multiplicación, ¿no? La aparición de nuevas condiciones. Se produce la coagregación de nuevas especies bacterianas. Es decir, mientras más capas se van formando, van llegando especies bacterianas más patógenas, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es evitar que se llegue a esta fase 4, porque una vez que se forma esta placa, esta fase 4, ya las bacterias anaerobias encontraron un lugar ideal para empezar el proceso de destrucción de los tejidos periodontales. En el 70, en el Congreso de Edimburgo, se definió la placa dental como microorganismos más polisacáridos extracelulares. Esta placa dental estaba recubierta por leucocitos, células epiteliales y restos de alimentos. Estas células epiteliales muertas, lógicamente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las células epiteliales? Los queratinocitos. ¿Sí? En los años 90, gracias al desarrollo y perfeccionamiento del microscopio confocal de láser, se llegó a un mejor conocimiento de la placa dental y de su estructura, y se desarrolló el modelo de la placa dental como biofilm. Los biofilm presentan unas características que plantean una serie de problemas en cuanto a su eliminación. Es decir, una vez que están instalados ya no son tan fáciles de remover. Un simple cepillado ya no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo defino a un biofilm? Un biofilm es la forma de crecimiento más frecuente de bacterias y se definió en un principio como una comunidad bacteriana
adherida a la superficie sólida e inmersa en un medio líquido, según Costerton en el 87. Y luego se amplió esta definición, ¿no? Esta es la definición completa de lo que es un biofilm, ¿no? Es una comunidad sésile, es decir, que va aumentando, va migrando, ¿no? Caracterizada por bacterias unidas irreversiblemente al sustrato. ¿Cuál será el sustrato? El diente, ¿no es cierto? A la interfaz y entre sí, es decir, entre capas se van comunicando, van formando comunicaciones embebidas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares producidas por ellas mismas, ¿no? Ellos mismos van formando sus comunicaciones y su lugar para que puedan desenvolverse cada uno en distintas zonas, ¿no? Y que muestra un fenotipo alterado respecto a las bacterias planctonómicas, ¿sí? Es decir, estas bacterias que están alojando, que están formando parte del biofilm, son bacterias que van a ocasionar algún tipo de toxinas que son perjudiciales para los tejidos perionucleares, ¿no? En cambio, las planctonómicas no ocasionan eso, con referencia a su tasa de crecimiento y a la expresión genética. Entonces, esas bacterias tienen un tipo de alteración, ¿no? De todas maneras, para que puedan producir lo que producen, ¿no? ¿Cómo se desarrolla un biofilm? Hay dos maneras por las cuales un biofilm se forma. Uno es a partir de una célula planctónica, es decir, de una célula que no ocasiona ningún tipo de daño. Y otra es a partir de otro biofilm. A partir de una célula planctónica. Algunas bacterias muestran o tienen la capacidad de desarrollar estructuras de superficie que van a favorecer la adhesión de las mismas a una superficie sólida, tales como las fimbrias y las fibrillas. ¿Ah? O sea, estas células que no ocasionan ningún tipo de problema encuentran un lugar ideal, ¿no?, en la biopelícula que se forma a unas horas después de haberse cepillado, ¿no? Dentro de estos tenemos a los Actinomyces naexluni, ¿no?, y varias especies de Streptococcus, por ejemplo, el Salivarius, el Parasanguis, el Mitis, ¿no?, que muestran fibrillas y fibrillas en su superficie, ¿no? Entonces podríamos decir que a través de estas células que supuestamente no ocasionan ningún tipo de patologías, se va a formar un biofilm. Otros factores, aparte de las fibrillas, ¿no?, y las fibrillas, que favorecen a la adhesión de su superficie, son la capacidad que muestran estas especies para moverse, ¿sí? Como por ejemplo la Pseudonoma aeruginosa, ¿ya? Las fluorescentes, la Escherichia coli, ¿ya? La Escherichia coli también está de manera saprofita en la cavidad bucal, ¿sí? O también a la expresión de ciertas proteínas en su superficie celular denominadas adhesinas, que van a favorecer, lógicamente, a que se adhieran y se peguen a esta superficie, a esta biopelícula. Existe una serie de factores que van a afectar esta adhesión de las bacterias en la superficie sólida, ¿no? Por ejemplo, factores físicos y factores químicos. Por ejemplo, la rugosidad. Mientras más rugosa sea la superficie, más fácil de que se adhieran estas bacterias, ¿no?, por la misma fibrillas y fibrisas, ¿no?, que presentan. La composición química, ¿sí? Mientras más ácido sea la cavidad bucal, va a favorecer a la adhesión de estas bacterias, ¿no? Y factores del medio líquido en el que se desarrolla, como la velocidad de flujo y la composición química del mismo. ¿Sí? Mientras menos cantidad de saliva, favorece o no la adhesión de las bacterias. Por supuesto. Por eso es que durante las noches se recomienda un mejor cepillado, porque hay menos cantidad de saliva. Entonces la biopelícula va a empezar a formar muchas más capas, ¿no? Se van adhiriendo
más cantidad de bacterias, más grupos bacterianos. Muy bien, entonces una manera de formarse un biofilm es a través de una célula saprófita, ¿sí? Que no produce ningún tipo de daño, pero sobre ella ya se van formando colonias de bacterias cada vez más patógenas, ¿no? Y la otra manera de formar un biofilm es a partir de otro biofilm. Por ejemplo, ¿no? Es muy común encontrar a nivel de incisivos centrales inferiores por lingual, ¿sí? A partir de ahí puede haber un contagio hacia otra zona, hacia una pieza dentaria, hacia un sextante, hacia un cuadrante, o a partir de ahí a todo el maxilar inferior, ¿ya? Entonces, estos biofilms se pueden desarrollar a partir de células sueltas, desprendidas de un biofilm o de partes del propio biofilm. Por eso cuando se hace raspado alisado radicular, tenemos que medicar al paciente, ¿sí? Tenemos que recetarle sus enjuagatorios con clorhexidina, porque ya hemos liberado de esas zonas esas bacterias. Si no toma el paciente algún tipo de medicamento para combatir esas bacterias, están pasando esas bacterias a otros sitios a colonizar, a formar otros biofilm, ¿no? En cualquier caso, estas células desprendidas mantendrían todas las propiedades de biofilm de donde procede. También se han descrito fenómenos de movimientos de biofilm sobre la superficie en la que se encuentra fijado. Por eso se decía que el biofilm es sésil, ¿no? Que va migrando, puede migrar de una cara hacia la cara vestibular, por ejemplo, hacia mesial, hacia distal, hacia palatino, ¿sí? Estructura. ¿Cómo es la estructura del biofilm? Como le dije, son comunidades, ¿no? Que están diferenciadas, cada una de ellas, ¿no? Son muy complejas, en las que la unidad estructural básica es la microcolonia, ¿no? La microcolonia vamos a encontrar grupos bacterianos, ¿no? La microcolonia representa del 15 al 20% del total del biofilm, y la matriz oblongocálix, o esa sustancia gelatinosa, ¿no? Que tiene bastante líquido, representa del 80 a 85%. La matriz está compuesta por una mezcla de exopolisacárido, proteínas, sales minerales y material celular muerto. La matriz no es sólida, ¿sí? Sino que está compuesta por una serie de canales. Hay conductos que van a comunicar estas microcolonias, que va a permitir el flujo de agua, nutrientes y oxígeno entre sus capas. Es decir, se forma como un pueblo, pues, ¿no? Imagínense que van los colonizadores a un sitio y ponen una casita, ¿no? En la falda de un cerro. Y luego van llegando de otro sitio, ¿no? Unos morenos de África vienen y se ponen en el segundo piso. Después vienen unos chinitos de la familia de Ishi y en el tercer nivel, ¿no? De ahí viene la familia de Ticlihuanca, en el siguiente nivel, ¿no? Cada uno se desarrolla, forma su familia, ¿no? Y se ponen de acuerdo, ¿no? A ver, vamos a tener agua, entonces vamos a hacer una tubería para que vaya y todos tengamos agua, todos tengamos oxígeno, todos tengamos desagüe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igualito estas comunidades van presentando todo tipo de comunicaciones entre ellos, ¿no? Para facilitar la convivencia y puedan cada uno, ¿no? Vivir en armonía y cada uno pueda producir las toxinas que quieran producir, ¿no? Y todos felices, todos contentos, ¿no? Bien, entonces se dice que esta matriz presenta agua en el 97%, exopolisacáridos, mira, apréndanse bien esto, exopolisacáridos, células bacterianas, proteínas, ¿no? En todo biofilm van a haber proteínas, sales minerales, ADN y diferentes productos de la muerte bacteriana, ¿no? Dentro de esas muertes bacterianas vamos a encontrar bacterias, sobre todo de primer nivel, ¿no? Los cocos, los enterococos, los estafilococos son los que vamos a encontrar en mayor cantidad muertos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el exopolisacárido? Esta parte es para el doctor Pusa, pero bueno. El exopolisacárido está producido pues por las bacterias del biofilm. ¿Ya? Su composición química es diversificada, contribuyen a mantener la integridad, tienen una carga neutra,
¿no? O polianiónica, que interactúa con antibacterianas neutralizándolo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Una persona agarra y toma su Listerine, ¿no? Entonces este exopolisacárido, ¿no? Como está en grandes cantidades, va a formar como una capa para que proteja a estas comunidades bacterianas. Este exopolisacárido puede atrapar nutrientes, retirar los desechos, inducen la adhesión de las bacterias y evitan su desecación, ¿ya? Entonces permiten siempre el paso de agua, ¿no? Que sin agua no puede vivir un biofilm. ¿Qué propiedades tienen los biofilms? Supone una estrategia de supervivencia de las bacterias, ¿no? Todas esas son las propiedades, ¿no? Todo esto es lo que me pasó en el puse. Un ambiente resguardado, protección frente a tóxicos y biocidas, captación de nutrientes, interacción entre microorganismos de distintos grupos, metabolismo más activo, hay mayor crecimiento de las poblaciones, intercambio de metabolitos, intercambio de material genético, heterogenicidad fisiológica, mayor resistencia fenotípica, comunicación interbacteriana, capacidad adaptativa, resistencia de los agentes antibacterianos, es decir, están más armados que Rusia y Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Y acá se está explicando cada uno de esos, ¿no? Que su mismo nombre ya lo dice, ¿no? Fenotipos, señales de biofilm. Ah, ya, esto de acá. Todas las células, todas las bacterias de distintos grupos se comunican, ¿ya? A eso se le llama señales en el biofilm. Las bacterias, como dice acá, tienen capacidad para comunicarse, ya sea por medio de señales químicas o incluso mediante transferencia de material genético, a través de mecanismos tales como la conjugación, la transformación, la transferencia de plásmidos y la transferencia de transposones. Su capacidad adaptativa, ¿ya? Y ahí están las etapas de formación del biofilm, ¿ya? Entonces la adhesión se produce por fuerzas de Van der Waals de estos grupos bacterianos, la diferenciación de las formas planctónicas, o sea, cada colonia tiene su murito que lo divide, ¿no? Multiplicación de las especies bacterianas, coagregación de otras especies, formación de las microcolonias, secreción de exopolisacáridos y formación de estructuras setas o torres y microcanales, ¿no? En la matriz. Acá tenemos un sustrato limpio, es decir, supongamos que la superficie dentaria, la absorción molecular, es decir, la fase 1, ¿no? Donde puede ser por una bacteria saprófita o por una bacteria que se ha ido de otro biofilm. Microorganismos aislados, ¿no? Empiezan a venir ya otro tipo de microorganismos y van colonizando. Una vez que ya han colonizado, se van multiplicando y luego la absorción secuencial de microorganismos. Se van formando capas, se van organizando de tal manera que al fondo quedan los anaerobios y en la parte más superficial los aerobios. Los anaerobios se van alimentando de los aerobios, ¿no? Entonces por eso que se forman canales, ¿no? Entre todos los grupos hasta llegar hasta los anaerobios. Por ejemplo, la placa infragingival se alimenta de la placa supragingival. Entonces, para que exista la placa infragingival, necesariamente tiene que haber placa supragingival. ¿Qué microorganismos están relacionados con las enfermedades periodontales? En la salud periodontal, es decir, en un paciente sano, vamos a encontrar grupos de estreptococos y actinomyces, ¿no? Como hemos visto hace un rato, Streptococcus sanguis, mitis, ascosus, Manslundi, ¿no? Y también vamos a encontrar Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Capnocytopaga, Neiserias, ¿no? Y Veillonellas. Todas estas bacterias están ahí presentes sin causar ningún tipo de daño.
Pero ¿qué pasa en la gingivitis? ¿Qué bacterias son las que van a ocasionar una respuesta del organismo, en este caso, a nivel de las encías? No veo nada. Entonces vamos a encontrar bacterias gram positivas, ¿no?, en un 56% y gram negativas en un 44%. No, 41%. Tenemos especies que incluyen Streptococcus sanguis, mitis, intermedios, orales, mycosus, naeslundi, ¿no?, es decir, las mismas que están en un paciente que no tiene gingivitis, ¿cierto? Gérmenes gram negativos, por ejemplo, Fusobacterium nucleatum, Prebotella intermedia, Valinarella parvula, y especies Adenophyllus, ¿no?, carnocitofagas, y especies Campylobacter, ¿no?, como por ejemplo Campylobacter pylori. ¿No? Este es el estudio de Loeb, la gingivitis experimental que les expliqué hace un rato. ¿Ya? El primer día que los pacientes dejaron de cepillarse, aparecen células y bacterias, y casi todas son cocos y bacilos, ¿no?, el 90% de todas las cantidades de bacterias que hay. A los 2 días empezaron a haber cocos y bacilos gram negativos. A los 3 a 4 días, fusobacterias, ¿no?, y bacterias filamentosas, y a partir del 4º al 9º día, espiridos y espiroquetas. Después del día 9 no hay cambios en la placa madura. Se correlaciona la microbiología con los cambios clínicos. Al restablecer la higiene, remiten los signos inflamatorios. En una periodontitis, ¿no?, lo que llamamos periodontitis crónica, va a tener una bacteria que va a ser la principal bacteria que va a ocasionar esta periodontitis, ¿no? ¿Cuál de todas las que ustedes están viendo acá es? ¿Cuál de todas las que están viendo acá? ¿Ah? Esta. Gingivalis. Porphyromonas gingivalis. ¿Ya? Métanselo bien en la cabeza. La principal bacteria de la periodontitis es Porphyromonas gingivalis. ¿Ya? Junto con ella hay otras bacterias, ¿sí?, que están ocasionando la periodontitis. Dentro de ellas, Bacteroides forcitus. ¿Ya? Bacteroides forcitus. Prebotella intermedia, Campylobacter rectus, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum, y también hay colonias de Aggregaribacter actinomycetes comitans. ¿Ya? Entonces, por lo menos 5 aprendan. Yo voy a poner el examen 5 bacterias que están ocasionando periodontitis, dentro de las cuales la principal tiene que estar, ¿no?, Porphyromonas gingivalis. Para que la Porphyromonas gingivalis ocasione la periodontitis, tienen que estar estas, ¿sí? Si no están estas, no va a ocasionar ningún tipo de problema. Muy bien. También está Campylobacter rectus, Porphyromonas gingivalis, Prebotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Bacteroides forcitus, ¿no?, aparecen en valores altos, sobre todo cuando hay pérdida de inserción, ¿no? Casi cuando ya la enfermedad está instalada, recién aparece Aggregaribacter actinomycetes comitans. Este Aggregaribacter actinomycetes comitans es la principal bacteria de lo que llamamos la periodontitis agresiva, localizada. ¿Ya? Entonces, en periodontitis agresiva decíamos que era el Aggregaribacter actinomycetes comitans, y en periodontitis crónica, Porphyromonas gingivalis, ¿no? Pero en ambos van a estar presentes las dos bacterias, solo que una es la que ocasiona la enfermedad, ¿sí?, siempre y cuando estén las otras. Como les dije, estas bacterias no actúan solas, actúan en colonias. Tienen que formarse todas esas colonias para que recién esta bacteria pueda ejercer su multiplicación, sus toxinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá, en esta periodontitis agresiva localizada, que antes se llamaba periodontitis juvenil, vamos a encontrar Aggregaribacter actinomycetes comitans, ¿no?, que forma el 90% de la microbiota total que se ha
cultivado de estos pacientes, ¿no? Otros microorganismos, porfiromonas gingivales, ¿no? Ahí siempre va a estar. Eoxinodosis corrodens, ¿no? Campylobacter rectus, Fusobacterium nucleatus, Veillonella capillus, Eubacterium bracchi, ¿no? Y especies como la Camnocitofaga y espiroquetas, ¿sí? También se ha relacionado a este tipo de enfermedad con el virus del herpes, ¿no? Justamente personas que tienen periodontitis adhesiva localizada, que son jóvenes, también han adquirido al mismo tiempo, ¿no? El virus del herpes, son más susceptibles de tener el virus del herpes, ¿no? Profesor, disculpe, el corrodens, que dijo exonodosis, ¿no? El corrodens, los códigos visuales, corrodens, dijo la abreviación ¿qué significaba? ¿Qué significaba Eoxinodocter corrodens, ¿no? Campylobacter rectus, Fusobacterium nucleatus, Veillonella capillus. ¿Se lo aprenderán? Sí. Bien. Tenemos acá. En la salud periodontal, entonces, vamos a tener en gran cantidad estreptococos y actinomyces, ¿no? Es lo que va a abundar en pacientes que no tienen ni gingivitis ni periodontitis, ¿no? En pacientes con periodontitis, lo que normalmente vamos a encontrar siempre son porfiromonas gingivales, Agregaribacter actinomyces tengomica, Trichoderma dentícola, Candidalella forsythia, etc. Ya, bueno, esta es la relación, ¿no?, que hay cuando tenemos Agregaribacter actinomyces tengomica y porfiromonas gingivales, ¿no?, que aumentan las lesiones de periodontitis agresivas, sobre todo la localizada, ¿no? Y porfiromonas gingivales aumentan las lesiones de periodontitis, ¿no? ¿Se puede eliminar fácilmente? Lastimosamente no es tan fácil de eliminar. Para eliminar a esta bacteria hay que eliminar toda la placa bacteriana, ¿no? Todos los restos de sarro, de placa dura, placa blanda, todo lo que encontremos. Porque basta que dejemos un poquito en una zona, otra vez se va a multiplicar y se van a formar, ¿no?, estas colonias, ¿no? Entonces en ambos, suprimirlo o eliminarlo en el tratamiento da resultados favorables. Si no se suprime, lógicamente esto no va a mejorar. Por eso se dice que aquellos pacientes que mientras más placa tengan, como es difícil su eliminación, son pacientes que van a recurrir otra vez a la consulta con grandes cantidades de sarro o de placa. O de repente no grandes cantidades, pero sí gran destrucción, ¿no? Entonces tenemos que nosotros ya ver la manera de cómo eliminamos todo ese sarro, toda esa placa. Bien, reacción de huésped, mayores concentraciones séricas y locales, anticuerpos, igual, ¿no? Mayores concentraciones locales y sistémicas, anticuerpos en periodontitis, ¿no? En estudios en animales son capaces de causar enfermedades en ratas, ¿no? O sea, este tipo de bacterias, ¿no?, experimentalmente se los inyectan a animales, ¿no?, y va a producir de todas maneras la enfermedad, ¿no? Se sabe que es importante en infecciones experimentales mixtas y en la periodontitis en monos y bonos. O sea, en estos animales se hacen las pruebas, ¿no? Factores de virulencia, invasión de células en tejidos del huésped, leucotoxinas, colagenasas, endotoxinas. Las colagenasas son las que destruyen el colágeno, ¿no? Y casi todos los tejidos periodontales tienen colágeno. Entonces por eso es que se destruye el hueso, se destruye la encía, se destruye el ligamento periodontal, se destruye el cemento, todo, ¿no? Igualmente, ¿no?, colagenasas, ¿no? Y estos están relacionados con la resorción del hueso. Ventajas de los biofilms. Tiene protección frente a agresiones externas y mayor resistencia frente a los antimicrobianos, ¿no? Como dije, van formando capas en su polisacáridos que tienen, exopolisacáridos que tienen en la parte externa, van a formar como una capa protectora para evitar que tanto medicamentos, enjuagatorios, clorexidina, todo lo que nosotros coloquemos ahí no les haga nada, ¿cierto? Ventajas nutricionales, entre ellos hay aporte de nutrientes y eliminación de desechos, ¿no? Proporciona un medio ambiente adecuado para el desarrollo bacteriano y capacidad de intercomunicación entre grupos bacterianos. Como le dije, ¿no?,
resistencia frente a antimicrobianos. Dentro de estas ventajas merece la pena destacar la mayor resistencia frente a los distintos antimicrobianos. Esta cualidad se puede ver a los antimicrobianos van a llegar en menores concentraciones a las capas más profundas. O sea, las capas más profundas, ¿qué cosas contienen? Anaerobios. ¿Y quiénes son los más destructivos? Los anaerobios. Entonces, las capas que están en la parte superior no van a permitir que estos antimicrobianos lleguen, ¿no? Las bacterias, al ser atacadas con dosis subletales, tienen capacidad para desarrollar resistencia frente a los antimicrobianos, ¿no? Tienen un entrenamiento de resistencia con dosis subletales. Es decir, el paciente se enjuaga cuando se le ocurre, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que haya mayor resistencia. El mismo biofilm va creando mayor resistencia, ¿no? Al crecer en forma sésil, se mueve, las bacterias activan genes que proporcionan mayor resistencia frente a los antimicrobianos en comparación con las formas planctónicas. En zonas profundas del biofilm, que tiene un menor aporte de nutrientes, las bacterias estarían en forma quiescente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Está en un estado no susceptible a los antimicrobianos, ¿no? Porque no llega a esa capa. Las bacterias estarían protegidas por la matriz de exopolisacáridos, ¿no? Voy a repetir, frente a los antimicrobianos. Esta mayor resistencia de las bacterias, cuando crecen en biofilm, se traduce en que para ser efectivos se deben multiplicar incluso por 1000 las concentraciones necesarias del antimicrobiano. O sea, tenemos que darle dosis potentes y fuertes para que pueda eliminar estas bacterias, ¿no? Si no, va a ser muy difícil. Esto explicaría en parte por qué a veces no concuerdan los resultados clínicos con los resultados obtenidos in vitro, ¿no? ¿Cuántos días se le da de clorexidina al paciente durante el tratamiento? Entre 13 a 15 días, ¿no? Con dosis fuertes, en la mañana, en la noche, a una concentración bastante alta, ¿ya? Y luego su dosis de mantenimiento. Entre los distintos colutorios que existen en el mercado solamente se han publicado estudios sobre colutorios que tienen clorexidina y aceites esenciales, que han demostrado en ambos casos la capacidad para penetrar el biofilm y producir la acción bactericida suficiente, ¿no? En el mercado tenemos estos productos, dentro de ellos más conocido es Los distintos colutorios deben pasar por una serie de estudios primero, ¿no? Para que atestiguen su inocuidad para el ser humano y la eficacia en el control de los biofilms. Hasta el momento los estudios encaminados a comprobar la eficacia de un determinado colutorio se realizaban en primer lugar mediante estudios in vitro con bacterias planctónicas, ¿no? Pero eso no era suficiente. No es lo mismo in vitro en la parte externa, en una platina de vidrio, que en la boca del paciente, ¿no? No es lo mismo. Sin embargo, se ha visto que la forma natural de crecimiento de las bacterias en la cavidad oral es en biofilm, y cabe repetir que estos presentan mayor resistencia a los antimicrobianos. Por tanto, se deben realizar estudios que demuestren la eficacia de los distintos colutorios para penetrar el biofilm y así producir una acción bactericida adecuada, ¿no? En este sentido se disponen de los siguientes estudios. In vitro, pueden destacar los estudios de Fine colaboradores y de Shapiro. En el estudio de Fine se investigó la actividad bactericida de distintos colutorios sobre 2 cepas. Ahora se llama Agaribacter, ¿ya? Antes se llamaba Actinobacillus. Agaribacter, Actinomycetes comitans, ¿no? Que crecen normalmente en forma sésil, pero que de forma espontánea pueden crecer en forma planctónica. Este autor observó que todos los colutorios estudiados, aceite esencial, fluoruro estañoso y triclosan, que fue usado también en pastas dentales, no como bactericida, pero actualmente no se usa porque se dice que tiene un porcentaje de que produce cáncer, ¿no? Es cancerígeno, entonces por eso es que ya no se utiliza mucho el triclosan. Son capaces de eliminar el 99.99% de las formas planctónicas, o sea, de las formas que no producen algún tipo de patología. Pero solo los aceites esenciales son capaces de eliminar el 98.20 y 96.97% de las cepas sésiles, las que sí están en el biofilm, ¿no? In vivo, una vez que un determinado colutorio muestra su eficacia en los estudios in vitro, el siguiente paso consiste en observar la efectividad de los mismos en modelo de estudio en vivo para realizar las posibles integraciones del producto con el medio bucal.
con la saliva, con los productos utilizados en la higiene bucal, la sustantividad del producto, etcétera, etcétera. Dentro de estos estudios destacan los estudios de Pan y Netushin y Aberwey. En este tipo de estudios se pidió una serie de voluntarios, ¿no? Por ejemplo, Ishii fue uno de los voluntarios, que se abstuviesen de cualquier tipo de higiene bucal, ¿no? Durante un periodo de tiempo de 1 a 3 días, transcurrido el cual se les solicitó que se enjuagaran bien con el colutorio test, bien con uno placebo durante unos segundos. Se recogieron muestras de placa dental de los voluntarios, se dejó un tiempo de esclaramiento, una semana, y se repitió el proceso cambiando la asignación de los colutorios. De esta manera, los estudios de Pan se encontró que los colutorios de aceites esenciales fueron capaces de producir una mortalidad de 78.7% de las bacterias frente al 27.9% de colutorio control, que fue solamente suero salino, ¿no? Este es un placebo, ¿no? En los estudios de Netushin se mostró que los colutorios de clorexidina fueron capaces de penetrar el biofilm y tener gran capacidad bactericida. Por eso actualmente el único bactericida que utilizamos es la clorexidina, ¿no? En los estudios de Airweiler se observó que la capacidad de colutorios formulados con triclosan poseen muy poca capacidad para disminuir la vitalidad del biofilm y que la actividad de los colutorios de clorexidina dependió de la formulación de los mismo, o sea, de la concentración, ¿no? Mientras más concentrado, más eficaz, ¿no? Y ahí están los distintos colutorios, ¿no? Con clorexidina, ¿no? Y con otros productos, ¿no? Como el fenol, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el parodontax, el santoy, colgedectontel, listerine, ¿no? Por acá uno conocido más, ya los demás no son conocidos, ¿no? Entonces se comprobó la eficacia y todo lo de clorexidina, miren la eficacia mayor que tiene con respecto a los otros productos. Los colutorios de clorexidina son los que mostraron mayor efecto bactericida, pero no todas las marcas comerciales presentaron la misma eficacia, dependiendo de la formulación con la que se fabricaron, ¿no? Básicamente lo que varía ahí es el vehículo que utilizan, ¿no? O los preservantes que se utilizan. Los preservantes son los que van a determinar la mayor o la menor eficiencia de la clorexidina. Los resultados obtenidos por Shapiro para los distintos colutorios de clorexidina que se ofertan en el mercado están de acuerdo con los obtenidos por Herrera y colaboradores, en cuyo estudio también se observaron diferencias en la efectividad de clorexidina dependiendo de la formulación con la que se presenta. Acá vemos, por ejemplo, cómo evitar la adherencia bacteriana, ¿no? Una persona que se ha jugado con clorexidina, ¿no? Las bacterias como que rebotan, ¿no? Ya no se pegan, ¿no? También evitan la proliferación, una vez que ya se ha formado la colonia, evitan la proliferación de estas bacterias, ¿no? Eliminación de los biofilms que ya están establecidos, ¿no? Poco a poco los va eliminando, ¿no? Y alterar la patogenia del biofilm, ¿no? Es decir, algunas bacterias específicas, sobre todo las anaerobias, si estas van desapareciendo, el resto también se va desintegrando, ¿no? Revisión de la literatura del biofilm. Hay una revista, el biofilm, como placa dental. Durante varias décadas he estudiado la composición de la placa bacteriana y he estudiado diversas técnicas microbiológicas y moleculares. Estos esfuerzos han estado claramente motivados por la ilusión de que una vez identificados los agentes causales de la periodontitis podría conseguirse una prueba mucho más rápida. El diente al atravesar un tegumento posee un componente externo y otro interno. ¿Cuál es el externo y cuál es el interno? ¿Cuál es el externo? La encía. ¿Cuál es el interno? Ligamento, cemento, hueso, ¿no es cierto? El diente no se descama, ¿no? Sino que facilita la colonización. Toda estructura dura. Y mientras más rugoso sea, más fácil para que se adhiera el biofilm. El biofilm provee un medio de protección bacteriana. El inicio de la enfermedad puede ser por grandes periodos de tiempo. El diente provee un santuario para los microorganismos, ¿no? Entonces se encuentra en un lugar ideal, no solamente los dientes, sino también en prótesis, coronas, puentes, PPRs, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que ya vimos, ¿no? Cómo se va formando el biofilm, ¿no? Primero se van adhiriendo a la placa,
luego van colonizando, se van reproduciendo, ¿no? Y van formando capas. Estos son lo que ya vimos, ¿no? La formación de biofilm, asociación, ¿no? Adhesión, se van formando la biopelícula, proliferación o multiplicación, microcolonias, ya se van agrupando, ¿no? De acuerdo a cada grupo, formación de biofilm, ¿no? Ya está totalmente formado, y luego viene el crecimiento, la maduración, ¿no? Y luego la calcificación para que se forme el sarro. ¿No? Ahí está la formación del biofilm. ¿Se entiende? Sí, clarito. Más explicado que eso no puede haber. Hay unos estudios de Sokransky que les voy a dar como tarea para que lean. Él agrupó las bacterias por colores, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Las bacterias, las primeras colonizadoras, la de la capa más superficial, las pigmentó de este color, el morado, ¿no? Bacterias que ocasionan la enfermedad, de color rosado. Bacterias que sirven para que estas bacterias colonicen, las fue pintando de celeste, de naranja, de verde limón, fluorescente, etc. ¿No? Entonces, como tarea, buscar el artículo de Sokransky, ¿ya? Y cuáles son los grupos. Por lo menos apréndanse 2 o 3 bacterias por cada grupo, por cada color. ¿Ya? Eso va a venir en el examen. Y acá miren, el grupo rosado ya tienen 2 conocidas, ¿no? Porphyromonas gingivalis y Prebacteria intermedia. El grupo verde, Agaribacter actinomycetes. El grupo amarillo, Treponema dentícula y Tangarella media. Treponema forsythia también. Fusobacterium nucleatum de naranja. No, disculpe, dijo el artículo de Sokransky. Sokransky. Ahí están todos los grupos. Ahí está, más facilito. Grupo verde, amarillo, azul, ¿no? Naranja claro, naranja oscuro, rojo. Miren el rojo. Porphyromonas gingivalis, Tangarella forsythia, Treponema dentícula, ¿no? Este es el grupo más peligroso, ¿no? Y bueno, acá tenemos la formación de la placa bacteriana, ¿no? En el cual tenemos los colonizadores iniciales, luego los colonizadores secundarios y luego vienen los colonizadores tardíos. Una vez que llegan todos los colonizadores se forma la maduración de la placa, ¿sí? Luego van a haber cambios medioambientales, va a haber un aporte nutritivo, ¿no? Intraplaca, ¿no? Entre grupos bacterianos, y esto va a afectar tanto a la formación de caries como a la producción de periodontitis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocasiona la periodontitis? Las endotoxinas y los peptidoglicanos que producen estas bacterias, ¿no? ¿Y qué es lo que produce la caries? Los ácidos orgánicos fermentados, ¿no? En este caso las endotoxinas, ¿no? Y los peptidoglicanos que producen inflamación gingival, ¿no? Gingivitis, ¿ya? Va a haber una resistencia del operador y va a haber una respuesta inmunitaria, ¿no? Que ya sea innata y adquirida. ¿Listo? Luego va a haber respuesta del epitelio, del tejido conectivo, va a haber un fluido inflamatorio, ¿no? Y ahí van a estar presentes en la periodontitis estas bacterias, ¿no? A ver, díganme cómo se llama esto. Porphyromonas gingivalis, Treponema dentícola, Tangarella forsythia, Agaribacter actinomycetes. Van a hacer una patogenicidad específica, ¿no? Van a producir proteinasas, exotoxinas, invasión de tejidos, ¿no? Y en cuanto a la caries, estos ácidos van a hacer que haya mayor desmineralización con respecto a la remineralización, ¿no? La saliva va a tratar de neutralizar
estas bacterias, el pH se va a hacer cada vez más ácido, abajo, ¿no?